Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio según Lucas, capítulo 18. Y la razón por la que pausamos Corintios este domingo es que en el estudio de las disciplinas espirituales estamos precisamente estudiando el tema de la oración. Y creo que es una buena ocasión para que como congregación podamos recordar algunas cosas básicas y algunos enfoques también importantes de la oración que muchas veces perdemos de vista y que como creyentes tenemos que tener presentes. Lucas capítulo 18, y vamos a estudiar los versículos del 1 al 8. Y dice así la palabra del Señor. Jesús les contó una parábola para enseñarles que ellos debían orar en todo tiempo y no desfallecer. Había en cierta ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre alguno. También había en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él constantemente diciendo: hágame usted justicia de mi adversario. Por algún tiempo el juez no quiso, pero después dijo para sí: aunque ni temo a Dios ni respeto a hombre alguno, sin embargo, porque esta viuda me molesta, le haré justicia. No sea que por venir continuamente me agote la paciencia. El Señor dijo: escuche lo que dijo el juez injusto. ¿Y no hará Dios justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará mucho en responderles? Les digo que pronto les hará justicia. No obstante, cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. Señor, queremos darte las gracias una vez más por tu palabra. Qué privilegio tenemos, Señor, de tenerla en nuestro idioma, de abrirla con libertad en este país, de predicarla con libertad. Gracias también por la oportunidad que nos das como iglesia de verla en su contexto y ver lo que quieres enseñarnos hoy a través de él. Por favor, Señor, que tu palabra no vuelva vacía en nuestros corazones. Que tu palabra, Señor, que es viva y eficaz, entra hasta lo profundo, Señor, y discierna los pensamientos, las intenciones de nuestro corazón. Y no solamente nos pueda recordar este principio, sino que nos pueda dar confianza en que tú eres justo y que podemos acudir a ti, Señor, en todo tiempo. Te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, chicos y chicas que hoy se quedan con nosotros acá arriba. Esta es la pregunta. Imaginen, bueno, este es el escenario. Imaginen que ustedes tienen mucha hambre. Muchísima hambre. Eso es una necesidad básica. Ya no aguantan más, hay que comer. Pero ustedes van a la cocina y no hay nada que puedan alcanzar. No hay nada así a mano. Y van y revisan las ollas y papá y mamá no habían hecho nada tampoco. No hay comida disponible. ¿Qué hacen en una situación de esas? Mira, vas y le pedís a tus papás que les pedís que obviamente que te den comida, ¿verdad? ¿Y qué pasa si tus papás en ese momento no te pueden dar comida? Te aguantas, ¿verdad? ¿Y qué pasa si a las 3 horas ya pueden y se les olvidó? ¿Qué vuelves a hacer? Les vuelves a pedir, ¿verdad? Porque tiene hambre y necesita ser alimentada. Yo creo que lo que el texto de hoy nos ilustra es algo muy similar a lo que Mía acaba de describirnos. Tenemos una necesidad básica como seres humanos. Jesús nos la da a conocer en el texto, y aunque Él no ha regresado por segunda vez y seguimos esperando su regreso, le seguimos constantemente pidiendo a Él que haga justicia las veces que sean necesarias hasta que Él vuelva. Y por eso el tema de hoy se llama persistiendo en oración hasta que Él vuelva. ¿Saben? Una de las experiencias
ahora que soy padre, es que muchas veces estoy trabajando en la oficina de mi casa y Gabriel llega a tocar la puerta y empieza, papá, 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 papá. Y la mamá por allá, Gabriel, venga, tú estás trabajando. Papá, 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 papá. Y no se calla hasta que yo deje de trabajar, abra la puerta y lo reciba. Hay días donde yo le tengo que gritar desde afuera, papi, ahorita no puedo abrirte la puerta. Y él se va, pero adivinen qué hace al día siguiente. Vuelve a pedir lo mismo, que papá salga y que juegue con él, o que lo abrace, o que le ponga atención un momento. Y así todos los días. Y yo creo que nosotros como hijos de Dios tenemos esa misma situación. Muchas veces no es que Dios nos dice, no les quiero contestar. Él está atento y tiene presente las peticiones, pero Él tiene tiempos para hacerlo. Y es algo que creo que podemos reconocer todos hoy. El propósito que tenemos este ratito, hermanos, es que podamos una vez más reconocer la necesidad que tenemos como seres humanos y específicamente como hijos e hijas de Dios, de orar siempre. Es una necesidad, necesitamos reconocerla. Y al mismo tiempo necesitamos confiar en que Dios es justo. Reconocer la necesidad de orar siempre y confiar en que Dios es justo. Déjenme darle un poquito de contexto de por qué se expone esta parábola en Lucas 18. Si usted me acompaña al capítulo 17, le da una vuelta atrás a su Biblia y ve en el versículo 5 del capítulo 17, Jesús está con los apóstoles, dice que los apóstoles dijeron al Señor, aumentanos la fe. Y la respuesta que Dios les va a dar a los apóstoles no es, sí, claro, tomen, aquí hay más fe. Lo que les dice es, si su fe tuviera el tamaño de un grano de mostaza. Y lo que hace Jesús es poner la mirada de los discípulos en el objeto de la fe que es Dios y no en el tamaño. Pero están pidiendo. Si siguen unos versículos después, llegamos al versículo 22. Y después de que los fariseos le habían preguntado a Jesús que cuándo va a enviar el reino, en el versículo 22 Jesús se dirige a sus discípulos después de la respuesta que dan los fariseos y dice, vendrán días cuando ustedes ansiarán ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo verán. ¿Y qué es lo que está pasando en ese contexto? Jesús le anticipa a los fariseos que ya el reino está en medio de ellos, pero al mismo tiempo le dice a sus discípulos que ellos van a añorar ese día, pero que no lo verán, que no va a llegar todavía, poniendo un momento futuro, escatológico, de que sí, Él va a volver un día y va a venir en toda su gloria, pero no ahora. Y por más que lo anhelen los discípulos en todas las épocas, no lo van a ver hasta que vuelva. Y ponen la expectativa ya de lo que está pasando. Y si ven versículo 33, ahí mismo, en capítulo 17, Jesús les sigue hablando de aspectos de su segunda venida. Y en el versículo 33 les dice, todo el que procure preservar su vida, la perderá. Y todo el que la pierda, la conservará. Y hablando en ese marco que les acabo de explicar, de ellos siguiendo el plan de Dios para la humanidad mientras esperan su regreso. Saben, como discípulos de Cristo vivimos días malos. Estamos experimentando, no como tal vez nunca antes, pero de una forma muy visible, un deterioro social. Estamos experimentando un deterioro moral y ético también, no solo en nuestra sociedad, sino prácticamente en todo el mundo. Es un fenómeno que podemos reconocer a simple vista. Vemos creyentes en otras partes del mundo que están experimentando ya persecución por causa de su fe. Y en contextos como el nuestro, empezamos a ver una serie de persecución por una serie de ideologías que nosotros nos oponemos y rechazamos, y que al rechazarlas empezamos a sentir algo de hostilidad también, por causa de la fe. Y ya se empieza a ser visible.
esa hostilidad en nuestros contextos. Y nosotros como creyentes tenemos que mantenernos firmes en la gracia de Dios hasta que Él venga. Que es lo que dice Santiago capítulo 5, versículo 8, si lo quieren anotar de referencia. Otra de las características que pasa con nosotros cuando pedimos es que no nos gusta esperar. ¿Han escuchado la frase esperar desespera? Nosotros en la actualidad como hijos e hijas de Dios nos acercamos a Él y le decimos: Señor, dame paciencia, pero dámela ya. Y como que no tenemos esa capacidad en nuestra época de ser pacientes y esperar que las cosas se den en el tiempo que Dios quiere que sucedan. Y cuando nosotros nos enfrentamos a distintas situaciones difíciles, principalmente en el contexto por causa de la fe, pero también las experimentamos por otras razones, es muy fácil que nos desanimemos, que desmayemos, que desfallezcamos y nuestra fe decaiga por momentos. Y es la razón por la que necesitamos reconocer una vez más la necesidad de dar y confiar en que Dios es justo. Hoy vamos a ver dos puntos. El primero de ellos es que necesitamos orar siempre y no perder el ánimo. Y eso lo encontramos en lo que leímos en los versículos del 1 al 5. Y déjenme ponerle en contexto estos versículos. Lo primero que nos presenta el texto es que Dios les dice claramente a sus discípulos que ellos tienen la necesidad de orar. Y la parábola que les comunica tiene ese propósito. El propósito de que ellos vean la necesidad de orar siempre y no desfallecer o no desmayar o no perder el ánimo. Y el ejemplo que les va a poner en la parábola es el de un juez injusto como una viuda. Entonces, hablemos primero del juez injusto que presenta el texto. Si nos vamos a la antigüedad, en las cortes de las comunidades antiguas, normalmente se colocaban personas que destacaban en el ámbito político-social. Y obviamente, si usted llegaba a ocupar la posición de juez en la sociedad antigua, usted tenía una posición de prestigio. Usted era una persona reconocida socialmente. Usted era una persona que tenía cierto elitismo o cierta preeminencia en la sociedad de honor también. Ese estatus muchas veces es el que llevaba a las personas, como llevó a este juez, a ser personas que ni tomaban en consideración a Dios, no lo tenían, no les importaba quién era Dios, lo que Dios había dicho, ni seguir lo que Dios había dicho, y tampoco tenían respeto por los demás. Les importaba poco lo que sucediera con las personas, ojo, aún desde la posición de juez, que se supone que estaba ahí para impartir justicia, pero no le importaba a estas personas lo que estaba sucediendo, lo aconteciéndole a otros. De hecho, este juez que se describe aquí es algo totalmente contrario a lo que se esperaba de un juez en Israel. Vamos juntos a Segundo de Crónicas, capítulo 19, para que podamos ver cómo se esperaba que se comportaran los jueces de Israel. Segundo de Crónicas, capítulo 19. Y en el contexto lo que tenemos es al rey Josafat en el reino del sur, y poniendo jueces para el pueblo. Y en el versículo 5 vean lo que les dice: puso jueces en el país, en todas las ciudades fortificadas de Judá, ciudad por ciudad, y dijo a los jueces: miren lo que hacen, pues no juzgan en lugar de los hombres, sino en lugar del Señor, que está con ustedes cuando hacen justicia. Ahora pues, que el temor del Señor esté sobre ustedes. Tengan cuidado de lo que hacen, porque con el Señor nuestro Dios no hay injusticia, ni acepción de personas, ni soborno. Y vean conmigo también el versículo 9. Y les ordenó: así harán en el temor del Señor, con fidelidad y de todo corazón. Esa era la expectativa que se tenía de un juez que era puesto ¿para qué? Para impartir la justicia de Dios, no su propia justicia.
para actuar de alguna forma en nombre de Dios, haciendo lo que a los ojos de Dios es justo. Y como dice el texto, no atendiendo prioritariamente a otros por soborno, no dejando que las mordidas lleguen por debajo para darle prioridad a los casos, ni atender a los más preeminentes de la sociedad, no, era para darle justicia a todo el pueblo. Y lo que al final podemos concluir de la vida del juez es que es un hombre que no ama a Dios, por tanto es un hombre que no ama a su prójimo. Y lo que encontramos entonces en el texto es una tensión, porque esta viuda que va a llegar a clamar tiene muy pocas posibilidades de ¿qué? De ser escuchada y atendida. Está en una posición desfavorable ante este tipo de cosas. Y entonces hablamos también de lo que pasa con esta viuda que ha sido ofendida y que se nos presenta en el texto. ¿Saben? Las viudas son de estas categorías de personas que el texto nos presenta que son favorecidas por Dios, que son personas que Dios cuida y ama, junto con los huérfanos y los pobres. Constantemente Dios está solicitándole a su pueblo que hagan justicia. ¿A quién? Al afligido, a la pobre, a la viuda, al huérfano. Y Dios tiene en alta estima la condición de estas personas que eran consideradas por la sociedad más desfavorecidas, y por supuesto que les extendía su protección. Perder un marido en la antigüedad, y probablemente en algunos casos hoy también, era sinónimo de ¿qué? De quedar en una situación financiera complicada, porque los hombres eran casi que proveedores 100% en la época, en el tiempo antiguo. Entonces, estas mujeres que quedaban viudas no solamente quedaban en una situación financiera desfavorable, complicada, sino que también perdían la protección de su marido. Y entonces, ¿qué les tocaba cuando tenían que ir a presentarse ante un juzgado? Les tocaba ir solas y enfrentarse a un montón de hombres en la corte solas. No tenían quien las apoyara en esa situación. Y aunque el texto no nos dice el tipo de situación y el tipo de problema que tenía la viuda, lo que nos dice es que ella está clamando por justicia. Sabemos que alguien la agravó, alguien hizo algo contra ella. Y para efectos nuestros, eso es lo importante que tenemos que saber. Estas mujeres también eran vulnerables de los escribas, que literalmente se aprovechaban de ellos. Si ustedes lo pueden anotar en Lucas capítulo 20, versículo 47, dice que los escribas devoraban el sustento de las viudas. Los mismos líderes religiosos se aprovechaban de ellas y de lo que estaban experimentando. La única arma que tenía esta viuda, hermanos, era su persistencia. No tenía nada más. No tenía marido, no tenía una posición favorable en la sociedad. La única arma que ella tenía ante su situación era ¿qué? Su persistencia ante el juez, su insistencia constante ante el juez. Y por eso el texto lo que nos dice es que ella venía ¿qué? Repetidamente, acudía constantemente a donde estaba el juez para que se le hiciera justicia. Y lo que sucede a continuación, lo que la historia nos cuenta es que el juez es injusto, la viuda está desfavorecida, pide que se le haga justicia, y el juez, de tanta insistencia, este juez injusto, de tanta insistencia de la viuda, ¿qué hace? Sucumbe ante la insistencia. No porque la quiera ayudar, no porque crea que su caso tiene razón la viuda, pobrecita, vamos a ayudarle, sino porque le era molesta a él. Y lo que dijo fue: qué molesto, yo estoy cansado que esta mujer venga vez tras vez a pedirme que le haga justicia. La verdad es que yo voy a hacer lo que ella me dijo y me la voy a quitar de encima, literalmente. Ya no aguanto más, que se vaya, no la quiero ver más, que se haga como ella dice. Y este hombre estaba agotado, ya estaba incómodo de que esta mujer llegara ante su presencia a pedirle justicia. Y es así como la viuda, hermano, se convierte en un ejemplo de ¿qué? De oración persistente para nosotros.
Es así como ella nos ejemplifica a alguien que está orando persistentemente, sin perder el ánimo, a pesar de las pocas posibilidades que tenía de que se resolviera su situación, a pesar de sus circunstancias adversas, a pesar de que por mucho tiempo no se le solucionó lo que estaba pidiendo. Ella perseveró en su petición de justicia. ¿Cómo aplicamos entonces este primer punto a nuestras vidas? Una de las cosas que nos muestra el propósito de la parábola es un principio que vemos en muchas otras partes de la escritura. ¿De qué? De la importancia de orar constantemente. Entonces voy a citar algunos versículos que son muy conocidos. Por ejemplo, 1 Tesalonicenses 5:17 dice: oren sin cesar. Es una oración constante. Cuando llegamos a Efesios 6:18, vamos a buscar Efesios 6:18 para recordar la escritura. Efesios capítulo 6, versículo 18. Después de que Pablo describe la armadura de Dios, le dice a los efesios: con toda oración y súplica, oren en todo tiempo en el Espíritu, y así velen con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Ya hay una intención de ¿qué? De perseverancia por medio de la oración. Si vamos a Colosenses 4:2, dos libros después, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses capítulo 4, versículo 2, vea que dice: perseveren en la oración, velando en ella con acción de gracias. O sea, hagan esto constantemente, perseveren en ello. Y es una invitación que no es nueva para nosotros. Necesitamos perseverar en la oración. Necesitamos recordar que es necesario, es una necesidad. No solamente es una orden, oren, no. Es una necesidad. Ustedes necesitan orar, oren. Es lo que el Señor nos está instruyendo. Hay una necesidad que tiene que ser recordada como lo estamos haciendo esta mañana. Ahora, uno de los peligros que podemos tener al ver esta historia es cometer el error de interpretar que como la viuda fue tan insistente y persistente con el juez injusto, entonces que si nosotros venimos a Dios a pedirle cualquier cosa insistentemente, la tiene que hacer. Pero esa no es la situación del texto. Yo ya les di contexto. Estamos hablando de una situación de injusticia en medio del marco de ¿qué? Discípulos experimentando persecución por causa de ¿qué? Por causa de Cristo, pidiendo justicia divina, no pidiendo cualquier petición. Y por eso les dije que esto es diferente a lo que normalmente escuchamos de la oración, porque esto no es una oración de petición personal. Esto es una oración de clamor de los hijos de Dios, pidiendo que el Señor por favor regrese, y lo hacen hasta que regrese. Y es distinto. Y ya vamos a ver algunas implicaciones para nosotros, a pesar de que esa es la intención principal del texto. Lo que podemos ver es que obviamente el tema de Dios, que Dios es justo, es que se complace en la súplica de su pueblo. ¿Y qué va a traer al final de los tiempos? Reivindicación ¿para quién? Para sus escogidos, como dice más adelante. Porque Dios es justo y Él se complace en eso. Ahora, tratemos de sacar una implicación para algunas otras situaciones que estamos experimentando en casa. Porque lo cierto es que, hermanos, ninguno de nosotros está eximido y ninguno de nosotros está exento de padecer por la causa de Cristo. Amén. Vemos constantemente en los evangelios y en las cartas a la iglesia que el llamado de la iglesia es ¿a qué? A experimentar persecución. Esto no es algo que es ajeno a nosotros. Esto no es lo que pasa en Medio Oriente, o lo que pasa en la India, o lo que pasa en otras zonas geográficas del mundo. Este es un llamado colectivo a la iglesia
que es representante de Cristo en el mundo. Y nos puede chocar un poco el pensar en esto, porque probablemente como nación es una realidad bastante ajena. Pero la creciente presión del sistema del mundo, el creciente deterioro que hablábamos al inicio, lo que nos invita es a considerar estas cosas, porque nosotros no estamos exentos. Y si por alguna razón usted y yo hoy no anhelamos tanto que Cristo vuelva, créanme que si estuviéramos experimentando persecución, empezaríamos a orar fervientemente: Señor, por favor, ven. Yo ya no quiero estar. Si circunstancias comunes de la vida, llamaríamos, que experimenta todo tipo de personas, creyente y no creyente, a veces nos hacen anhelar que el Señor nos lleve, ¿cuánto más la persecución? Es por causa de. Y tenemos que ser conscientes de esto. La petición insistente de que Cristo vuelva no tuerce el brazo de Dios para que vuelva antes, solo porque su pueblo le está pidiendo. Lo que demuestra es el anhelo de la justicia de su pueblo, que Él ya prometió, porque están pidiendo conforme a su voluntad, porque Él dijo que iba a regresar en los versículos anteriores. Y lo va a hacer. Entonces no es torcerle el brazo a Dios lo que está suponiendo el texto. Lo que el texto nos está suponiendo es lo mismo que vimos o que vemos en Lucas capítulo 11 versículo 2: venga tu reino, hágase tu voluntad. Y eso es lo que el texto nos instruye. Vemos a discípulos pidiendo justicia, porque pedir justicia es la voluntad de Dios, no es distinto de la voluntad de Dios. Y eso tiene que obviamente llamar nuestra atención, y por supuesto que tiene que invitarnos a clamar de la misma forma. ¿Saben? Sacando así la implicación, yo sé que todos estamos experimentando distintas situaciones. Algunos estamos experimentando quebrantos de salud, otros experimentan tal vez situaciones financieras, otros experimentan situaciones intrafamiliares, otros están experimentando problemas en los centros de trabajo, y podríamos continuar una lista amplia de problemas y situaciones que cualquiera de nosotros en este lugar puede estar experimentando. Y es muy común que los seres humanos digamos lo siguiente ante situaciones que nos parecen que no merecemos, y lo que decimos es que es injusto, ¿cierto? Pero la pregunta yo creo que no es si algo es injusto, no, la pregunta creo que es primero ¿qué es injusto? Me voy a poner yo de ejemplo. Hace unos días me volvieron a detectar que se me está formando una arritmia cardíaca en el ventrículo izquierdo, que es el ventrículo que no fue operado. Y yo podría haber dicho en ese diagnóstico hace 4 días: Señor, esto es injusto, yo te sirvo, estudio tu palabra, lo dejé todo, Señor. Pero el que yo experimente una enfermedad no es algo injusto. Es una probabilidad en este mundo caído que yo experimente quebranto de salud. No es una injusticia. Cuando nosotros pensamos en cosas injustas, tenemos que filtrarlas por lo que llamaríamos una ley, por el derecho, lo que es recto. Tendríamos que decir: esto que me está pasando, ¿por qué me está pasando primero? ¿Fue por mis malas decisiones? ¿Fue circunstancial, algo que yo no puedo controlar, como un tema de salud? Y tenemos que empezar a pensar mejor en lo que nosotros llamamos injusticia. Porque digamos, yo sí les puedo decir que es injusto que a alguien lo persigan por su credo religioso, que es el contexto que tenemos. No tiene ni pies ni cabeza. Es injusto. Es un ser humano que puso su fe en Jesucristo, pero lo matan por esa razón. Injusticia. Pero no todo lo que nos pasa en la vida es injusto. Y creo que la reflexión, la pregunta para que reflexionemos es: ¿con qué medimos lo que es justo y injusto? ¿Con base en qué nosotros estamos diciendo que lo que nos está pasando debería o no debería suceder?
Porque les voy a decir, hermanos, por ejemplo, muchas veces lo que decimos es, ay, no, hombre, pero si este es una excelente persona, ¿cómo es posible que le esté pasando esto? La Biblia dice que somos excelentes personas y que no nos deberían suceder esas cosas. No, al contrario, todos somos pecadores. Injusto, por ejemplo, es que Jesucristo haya venido a morir en nuestro lugar. Eso es injusto. El justo por los injustos en la cruz. Y tenemos que empezar a considerar estas cosas porque es muy probable que las circunstancias de vida, hermanos, nos estén desviando de estar haciendo la voluntad de Dios, de estar predicando el Evangelio, de estar viviendo el Evangelio. Y entonces empezamos a quejarnos por las circunstancias que nos pasan y dejamos de ver que tenemos un propósito y que el Señor va a regresar y que eso es lo que deberíamos hacer primero. Por encima de cualquier buena petición que tengamos en nuestro corazón. Porque el Señor claramente lo que nos instruye es a pedir insistentemente conforme a su voluntad. Ahora, con eso no estoy diciendo que está mal. Si usted está pidiendo constantemente, por ejemplo, si yo le pido al Señor todos los días que me sane, está mal, no. Yo no sé si es su voluntad, pero yo puedo clamar. El tema es que ¿qué pasa cuando viene el desánimo? Porque no veo recuperación. Dejo de confiar en el Señor. No, porque en ninguna parte Él me promete que me sana. Yo necesito seguir confiando en Él, seguir haciendo lo que Él me manda a hacer hasta que Él vuelva. Y lo que necesitamos es reenfocar nuestra oración hacia algo persistente, que sea objetivo, que vaya conforme a la voluntad de Dios, para que nuestra fe no decaiga. Porque si lo enfocamos en cosas subjetivas que no sabemos si van a pasar o no, nuestra fe se va a dar cuenta. Y es la realidad que en la vida cristiana, en la carrera cristiana, vamos a experimentar una y otra vez. La tentación, ¿a qué? A perder el ánimo. Por eso el Señor nos tiene que recordar que tenemos que orar constantemente, pero hacerlo conforme a qué. Y hay voluntad revelada, hermanos. La venida de Jesucristo es una promesa revelada, es algo objetivo, confiable, algo seguro en lo que podemos descansar. Las demás cosas no sabemos. Y quiera el Señor que las concediera, porque muchas son cosas buenas en sí mismas, amén, pero no sabemos. Y tenemos que descansar en lo que sí es objetivo y lo que Él sí nos asegura, y nos asegura que Él va a volver. ¿Saben qué sí tenemos que imitar de la viuda? ¿A qué otra instancia podía ir la viuda para recibir justicia? A ningún otro. No tenía opción esta mujer. Era o al juez o al juez. Y era injusto. Pero persistió porque ella clamaba por justicia. Y eso es lo que nos tiene que invitar a nosotros, es a qué? A clamar al único que es justo y que puede hacer justicia, que se llama Dios. Una y otra y otra y otra vez, buscando su justicia, su voluntad para nuestras vidas. Y es la necesidad que tenemos una mañana como esta. Si usted está experimentando en carne propia los efectos del pecado en esta creación, incluidos nuestros cuerpos, y está desanimándose porque ve que definitivamente la situación se agravia sobre usted y no se resuelve, hermano, yo le invito y hermana, que usted ponga su esperanza en algo más grande, y es que usted un día va a estar con su Señor, libre de lo que sea que esté experimentando en este mundo, y que eso le dé combustible y nos dé combustible. ¿Para qué? Para poder salir a hacer su voluntad, para poder vivir lo que Él nos ha llamado a hacer. Lo que nos ha llamado a hacer, primero lo que nos ha llamado a hacer, con gozo, con expectativa, con gratitud, y que eso obviamente le dé una nueva perspectiva a nuestro corazón, que muchas veces se está afligiendo por lo temporal. Necesitamos confiar en el Señor.
Y en segundo lugar, no solo necesitamos orar siempre y no perder el ánimo, sino que necesitamos hacerlo sabiendo que Dios es justo. Y ahí es donde necesitamos confiar en Dios. Confiar que Dios es justo. Cuando hablamos de que Dios es justo, lo que estamos hablando es que Dios es equitativo. Estamos hablando de que Dios es moralmente recto. Y como Él es moralmente recto, Él es la norma de ¿qué? De rectitud. Y es la norma de verdad. No hay nadie más que lo pueda hacer. Y si vemos ahora lo que Jesús dice, ahora en sus Biblias de nuevo en el capítulo 18, Lucas capítulo 18. Y va el versículo 6, el Señor dijo, escuchen lo que dijo el juez injusto. Y ese escuchen es un verbo imperativo. O sea, Jesús lo que le está diciendo a sus discípulos es, hey, pongan toda su atención ahí, en la respuesta del juez. Porque le hizo justicia a la viuda. Presten atención a lo que el juez hizo. Porque ahora obviamente lo va a comparar con nuestro Señor, con nuestro Dios. Vean lo que les dice. Y no hará Dios justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche. Se tardará mucho en responderles. Y esa pregunta inicial que les hacen en versículo 6 es precisamente lo que enmarca el contexto del que les estoy hablando de persecución. Porque de nuevo, no todas nuestras peticiones entran dentro del término justicia, ¿cierto? Entonces no es un marco amplio el que Jesús está proponiendo. Está en este contexto específico. Y una vez más les dice, no hará Dios justicia a sus escogidos que claman a Él constantemente, de día y de noche, persistentemente. Y lo interesante es que pregunta, se tardará mucho en responderles. Y versículo 8 dice, les digo que pronto les hará justicia. Lo que vemos es a Jesús dándoles esta enseñanza a los discípulos. Si un juez injusto puede escuchar el clamor persistente de una persona, ¿cuánto más Dios? ¿Cuánto más Dios? Porque aquí el punto, hermanos, es que nosotros no nos acercamos a un juez injusto en primer lugar. Y en segundo lugar, tampoco nos acercamos como viudas desde el punto de vista de posición, no de necesitados, porque claramente todos somos necesitados. Pero nos acercamos a Dios desde la posición de ¿qué? De hijos. Nos acercamos a un Señor que está anuente a escuchar lo que sus hijos están pasando por causa del Evangelio, primeramente, pero también por cualquier causa que estemos experimentando, aunque de nuevo el contexto está hablando claramente de justicia. Este clamor que supone el texto es enérgico, es constante, demuestra que hay un anhelo en los corazones de las personas de ser escuchados constantemente, de que puedan una y otra vez ser escuchados, aunque sea la misma petición. Esta pregunta sobre, bueno, esto ya se lo mencioné. Está claro que no significa que los que persisten en la oración pueden conseguir cualquier cosa que quieran. Y ese es el punto. Cuando Jesús en Mateo 7:11 le dice a sus discípulos, si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en los cielos les dará buenas cosas a los que le pidan? Pero no, ese versículo de Mateo 7:11 no está dentro del marco de justicia. Es otro marco más amplio. Y lo que quiero es dejarles claro eso, porque es importante que lo entendamos a la luz de lo que vamos a aplicar al final. Lo que el texto nos muestra, hermanos, es que Dios defiende la causa de sus escogidos. Todos los que hoy están padeciendo por causa de la fe, o estamos padeciendo por causa de la fe, sin importar el contexto,
tenemos que tener esa convicción. Dios, óigalo bien, Dios va a hacer justicia a sus escogidos. Dios va a hacer justicia y va a vindicar a aquellos que por causa del Evangelio principalmente están hoy padeciendo. Escucha sus apelaciones. Vean lo que dice este hombre Lindman. La iglesia que es perseguida y oprimida clama fervientemente por la reivindicación, pero al pasar un día tras otro, la duda deteriorará la fe y se planteará la pregunta de si alguna vez llegará el día del Señor, en el que el Señor regrese. La única esperanza, hermanos, que tenemos nosotros es confiar en que Dios es justo. Póngase a pensar. Piense por un momento en las circunstancias adversas que se enfrentan en el mundo por causa de la fe. Hace unos días, un grupo de IFE fuimos a una conferencia de la voz de los mártires y había un hombre que se llama Peter Hasek, que estuvo encarcelado en Sudán por causa del evangelio. Y este hombre contó su testimonio completo. Detalles más, probablemente detalles menos. Pero lo que todos concluíamos al final de haber escuchado a este hombre durante una hora es: no derramó ni una lágrima. En todo tiempo se le vio gozo en su rostro, contando lo que había experimentado por causa de Cristo. Contó incluso cómo para su familia es difícil cuando él sale del país y no se comunica porque están pensando siempre lo peor, porque cuando fue a Sudán le pasó lo peor. Y nadie sabía, en ese momento no habían celulares como ahora, no había comunicación como ahora. ¿Cuál es la única esperanza que un hombre como Peter Hasek tiene en una celda de cárcel con exmilitares islámicos que le dicen perro y no lo dejan abrir la boca? ¿Cuál es la única esperanza que este hombre tiene de ser escuchado? Que su Dios es justo y que va a cumplir lo que prometió. Que su Dios es recto y que si dijo que iba a volver, va a regresar, aunque tuviera que haber entregado la vida en Sudán. Que por la gracia de Dios no lo tuvo que hacer. Pero ¿cuál es la esperanza cuando a hombres y mujeres que dicen seguir a Jesucristo, que son a los que le está hablando el texto, les toca enfrentar algo que parece realmente inmanejable para sus vidas? Algo que parece que no podríamos sobrellevar. Y empieza a entender cómo se pone en perspectiva con nuestras situaciones terrenales del aquí y ahora. Que no las estoy minimizando, hermano. Lo que estamos padeciendo lo padecemos. Pero trate de dimensionar la experiencia de literalmente tener que clamar al Señor por su segunda venida, por estar sufriendo por causa de la fe, versus las cosas que nos están pasando aquí y ahora, que muchas de ellas las podemos sobrellevar. Amén. Yo puedo vivir con esa línea. No tengo ninguna restricción más de no hacer ejercicio de alta intensidad. Podría enfocarme en decir: bueno, no puedo jugar bola y echarme a morir por esa circunstancia. O podría decir: Dios, gracias porque a pesar de eso puedo hacer todo lo que me mandaste a hacer. No me impide predicar, no me impide pastorear a mi hijo, no me impide cuidar a mi esposa, no me impide hacer nada de esas cosas, hermanos. Pero esto me puede costar la vida, seguir a Cristo. Esto es muchísimo más peligroso que la cardiopatía. Y yo sé que seguro ustedes dicen: pero es que esto en este contexto no aplica. Hermanos, yo creo que el Señor nos está anticipando hace mucho tiempo lo que viene para este contexto. Tal vez usted y yo no sé si lo vamos a llegar a experimentar así en carne propia y de forma tan cruda. Pero todas las personas que cuentan acerca de que su país empezó a experimentar persecución dicen exactamente lo mismo. Estábamos sentados un día tranquilos en la casa y de repente, ¡pum!, empezaron a perseguir.
de forma inminente, como nadie les va a avisar la persecución. La sociedad se va a seguir deteriorando, y yo creo que una buena forma de que nosotros podemos empezar a practicar esto, hermanos, es empezar a clamar por los que la experimentan más y empezar a preguntarnos por qué nosotros no la estamos experimentando. Pero empezar a clamar de que Cristo vuelva por causa de nuestros hermanos y hermanas que la están experimentando de una forma más cruda en sus diferentes contextos. Dios se va a mover, pero lo va a hacer cuando Él considere que sea el momento. Esa justicia, hermanos, la vamos a ver en su máximo esplendor cuando el Señor regrese. ¿Y cuándo va a regresar? Pronto. Y el texto lo dice. Y suena como irónico, ¿verdad? Porque pronto, pero ¿cuántos años tenemos esperándolo? 2000 y un poquito. Pero sigue siendo pronto para nosotros. Lo seguimos esperando con la misma expectativa que lo esperaron los cristianos del siglo I, con el mismo anhelo, con el mismo ánimo, con la misma ilusión de ver algo distinto a lo que vemos ahora. Pero Él lo que está esperando es que estemos clamando constantemente por esa realidad. Y vean lo que es así, porque termina diciendo en el versículo 8: no obstante, cuando el Hijo del Hombre venga, su segunda venida, hallará fe en la tierra. Y creo que el Señor instruye la parábola. Ya vimos el propósito: mostrar la necesidad de hacerlo siempre para que su ánimo no decaiga. Porque si su ánimo decae, hermanos, ¿qué va a pasar con su fe? ¿Y qué tragedia sería si el Señor viene y no encuentra fe aún en aquellos que decimos ser sus discípulos? Sería devastador para nuestra vida. Sería devastador haber recibido esta instrucción y tenerla en nuestras manos, y aún así desanimarnos, no solamente por la persecución de nuestra fe, sino también por las circunstancias que podamos estar experimentando alrededor de eso, que las hay y que están ahí, que estamos lidiando con ellas constantemente. Vean conmigo 2 Tesalonicenses, y ya para terminar con nuestra aplicación final. 2 Tesalonicenses, capítulo 1, versículos del 3 al 10. Y este es Pablo escribiendo en una iglesia que no solo anhela la venida de Jesucristo, sino que está experimentando en carne propia la realidad que acabamos de ver que el texto describe. Capítulo 1, versículos del 3 al 10. Siempre tenemos que dar gracias a Dios por ustedes, hermanos, como es justo, porque su fe aumenta grandemente y el amor de cada uno de ustedes hacia los demás abunda más y más. Por lo cual, nosotros mismos hablamos con orgullo de ustedes entre las iglesias de Dios. Ojo, por su perseverancia y fe en medio de todas las persecuciones y aflicciones que soportan. Esto es una señal evidente del justo juicio de Dios, para que sean considerados dignos del reino de Dios, por el cual en verdad están sufriendo. Porque después de todo, es justo delante de Dios que Él pague con aflicción, ojo, a quienes los afligen a ustedes, pero que Él les dé alivio a ustedes que son afligidos, y también a nosotros, cuando el Señor Jesús sea revelado desde el cielo con sus poderosos ángeles en llama de fuego, su segunda venida, dando castigo a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Estos sufrirán el castigo de eterna destrucción, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. ¿Cuándo? ¿En qué momento? Cuando Él venga para ser glorificado en sus santos en aquel día y para ser admirado entre todos los que han creído, porque nuestro testimonio ha sido creído por ustedes.
No tengo mucho que explicar, ¿verdad? Es la descripción de lo que la parábola de la vida del buen justo nos está diciendo. Una iglesia que literalmente está creciendo en fe. Vean de nuevo lo que dice en el versículo 3, porque su fe aumenta y el amor de cada uno de ustedes hacia los demás abunda. En medio de la peor persecución, en medio de las peores aflicciones que podían estar experimentando estos cristianos, Dios les estaba concediendo que su fe solamente por gracia creciera, hermanos, y que pudieran crecer en amor unos con otros, en medio de situaciones tan desfavorables y tan complicadas. Y creo que la pregunta que tenemos que hacernos es si vamos a vivir con fe y oración ante la creciente persecución del cristianismo. Lo repito, si vamos a perseverar en fe y en oración ante la creciente persecución o no. Porque es la decisión que creo que tenemos que tomar, es la pregunta que tenemos que responder. El fin de la parábola cambia de enfoque con lo que acabamos de ver. La cuestión no es si Dios responderá a nuestras oraciones, sino si nosotros responderemos a Dios y confiaremos en su fidelidad para poder llevar a cabo su misión y recibir sus promesas. No es eso, hermano, no es si Dios va a contestarla, Él la va a contestar porque Él va a volver, Él lo prometió, es una oración objetiva. La pregunta es si nosotros realmente vamos a confiar y vamos a permanecer en Él. Y vuelvo a la implicación de esto. Y este es mi ánimo para todos nosotros con la aplicación final. Hermanos, dejemos por un momento, solo un momento. Ahí donde usted está, enfóquese por un momento en lo que Dios ha prometido. Vamos a hacer un ejercicio. Cierre sus ojos para que se concentre. No se duerma, eso sí. Cierre sus ojos para que se concentre. Piense por un momento en una de las promesas preciosas que Dios ha hecho a su pueblo. Tenemos una en mente que es la que el texto nos muestra, que es su segunda venida. Ahora trate de meditar un poquito en ello. ¿Qué implica para usted y para mí que Jesucristo venga? Y ahí es donde entra nuestra circunstancia. Usted está experimentando dolor, usted está experimentando angustia, ansiedad, inseguridad, está experimentando enfermedad, está experimentando falta de fe. ¿Qué es lo que está experimentando en este momento de su vida? Y ahora póngalo en perspectiva con que su Señor prometió regresar. Y deje que no es, desde que su corazón y el mío, hermanos, está lleno de gozo de saber que el aquí y ahora no es el fin y no es el siempre. El aquí y ahora es una circunstancia temporal en donde con lo que estamos experimentando somos llamados a glorificarnos. En donde lo que estamos experimentando somos llamados a verlo como algo temporal y pasajero, y al contrastarlo con la verdad eterna, gozarnos en él. Puede abrir sus ojos. ¿Acaso no le dio esperanza pensar en él? No cambia su circunstancia, ni la mía, pero no le da esperanza. Da esperanza a mí. Y por eso es que una vez más necesitamos, hermanos, reconocer
reconocer la necesidad de dar constantemente y confiar en que Dios es justo. Y que eso dé ánimo para que cualquiera que sea la otra petición que está en su corazón, por lo que usted está viviendo, sea que el Señor le responda o no, que su esperanza esté puesta en Él y lo que se promete. Padre, te damos gracias por tu palabra. A veces es difícil, Señor, cuando nos enfrentamos a textos que parecen ajenos a nosotros, pero creo que hoy nos muestras que no lo es, Señor. No es un texto ajeno. Cuando tus discípulos estaban escuchando eso por primera vez, ellos no estaban siendo perseguidos. Cuando tus discípulos escucharon estas verdades por primera vez, no se imaginaban que muchos de ellos incluso hasta iban a morir por tu causa. Y lo llegaron a hacer gozosamente. Padre, pon convicción en nuestros corazones de que si somos tus discípulos, este mundo, tarde que temprano, nos va a aborrecer. Que si somos tus discípulos, este sistema del mundo, tarde que temprano, nos va a perseguir por tu causa. Y nos aferramos a la preciosa esperanza de que tú, el juez justo, vas a hacer justicia cuando tu Hijo Jesucristo regrese por segunda vez. Y nos aferramos a esa esperanza también en medio de nuestra aflicción, en medio de nuestro dolor o angustia, porque sí, lo estamos padeciendo, pero Señor, por favor, danos la capacidad, danos la fe primero, y la capacidad de no enfocarnos en nuestras circunstancias actuales, sino vivir para tus propósitos a pesar de nuestras circunstancias, glorificar tu nombre y esperar con ansias que tú regreses por nosotros. Danos una perspectiva eterna de la vida. Danos una perspectiva correcta, Señor, de lo que es estar en Cristo y de lo que eso ahora nos hace partícipes como hijos e hijas tuyas. Si hay alguien que está desanimado, por favor, aliéntalo, Señor. Si hay alguien que su fe está decayendo, fortalécelo con convicción, ánimo pronto para responder a tu palabra y salir en tu nombre, Señor. Si hay alguien, Señor, en este lugar que ni siquiera puede entender esta esperanza, porque tú no eres su Señor y Salvador, hazle ver, Señor, que hay esperanza. Hazle ver que tú eres la única solución al problema más grande de esta humanidad, que es el pecado, Señor. Y solo el sacrificio suficiente de Cristo puede hacer que seamos perdonados y transformados para tu gloria. Gracias, Señor, por esta porción de tu palabra, y te rogamos que sigas trabajando en nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Amén.